¿Alguna vez has reflexionado sobre el poder que tienen tus pensamientos en el destino de tu vida? Cada idea que cruza tu mente es como una semilla sembrada en el fértil terreno de tu interior. Si esas semillas se alimentan con fe, esperanza y propósito, pueden dar frutos de bendiciones extraordinarias. Pero, ¿qué pasa si las riegas con miedo, dudas o negatividad? Aquí radica el secreto. Dios nos otorgó el don de moldear nuestras vidas a través de la fuerza invisible y poderosa de nuestros pensamientos. ¿Estás dispuesto a usar este regalo divino para transformar tu vida? Piénsalo detenidamente. ¿Qué pasaría si cada pensamiento que cruza por tu mente fuera una manifestación del propósito que Dios ha diseñado para ti? Lo que para el mundo parece inalcanzable, con Dios es posible cuando nuestras mentes están alineadas con su voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre el impacto que los pensamientos correctos, guiados por la palabra de Dios, pueden tener en tu vida. Este mensaje no es simplemente un consejo, es una puerta hacia un cambio auténtico, profundo y eterno. Difunde este mensaje, porque cada vez que llevamos la palabra de Dios a otros, sembramos semillas de esperanza y transformación. ¿Estás listo para permitir que Dios moldee tus pensamientos? Entonces, comencemos este viaje juntos. Punto número 1, Romanos 12:2. Nos enseña que la transformación comienza con la renovación de la mente. Visualiza cada pensamiento que tienes como una semilla que plantas en el terreno de tu mente. Algunas de estas semillas florecerán en confianza, alegría y serenidad, mientras que otras pueden dar lugar a dudas, miedo o inseguridad. La buena noticia es que Dios nos da el poder de decidir qué semillas plantar. En Romanos 12:2, Pablo nos entrega una instrucción clave: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es profundo y transformador. Dios no quiere que vivamos limitados por pensamientos que nos retienen. Su llamado es claro: transformar nuestras vidas renovando nuestra mente. Pero ¿cómo hacemos esto en el día a día? La respuesta es que la transformación empieza con una decisión. Renovar la mente no sucede automáticamente. Requiere intencionalidad y compromiso diario. Implica reemplazar pensamientos que no provienen de Dios por aquellos que reflejan su verdad. Por ejemplo, si te encuentras pensando no soy suficiente o esto no tiene solución, contrarresta estas ideas con lo que Dios declara sobre ti: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este proceso de renovar tu mente no solo cambia tus pensamientos, sino también la manera en que vives. Al alinear tus pensamientos con los de Dios, comienzas a ver la vida desde su perspectiva. Ya no estás atado a tus circunstancias, porque ahora sabes que su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Romper con los patrones del mundo es esencial. Cuando Pablo dice: no os conforméis a este siglo, nos anima a desafiar los patrones de pensamiento impuestos por el mundo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos inunda con mensajes de miedo, consumismo y comparación. Pero Dios nos llama a algo más grande: pensar de manera diferente y vivir conforme a su verdad. Este cambio puede implicar alejarte de influencias negativas como redes sociales, noticias o relaciones que no fortalecen tu espíritu. En su lugar,
Alimenta tu mente con su palabra y sus promesas, que te llenan de esperanza y te fortalecen. La renovación de la mente es un proceso constante. No ocurre de un día para otro, sino que requiere práctica y depender del Espíritu Santo. Cada día tienes la oportunidad de entrenar tu mente para enfocarte en lo que Dios dice, en lugar de lo que dicta el mundo. Por ejemplo, al comenzar cada día, dedica un momento a meditar en un versículo que te inspire. Escríbelo, repítelo en voz alta y guárdalo en tu corazón. Cuando surjan pensamientos que te desvíen, vuelve a esa verdad y recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tus pensamientos tienen el poder de transformar no solo tu día, sino también el rumbo de tu vida entera? Cada idea que surge en tu mente es como una semilla sembrada en un campo fértil. Si esa semilla se cultiva con fe, esperanza y un propósito firme, dará frutos de bendiciones que van más allá de lo imaginable. Pero si la dejamos rodearse de miedo, dudas o negatividad, esas raíces se marchitan, impidiendo que florezca el plan que Dios tiene para nosotros. Dios nos llama a renovar nuestra mente, a alinear nuestros pensamientos con su verdad divina. Al hacerlo, comenzamos a descubrir su voluntad perfecta para nuestra vida. Esta renovación no es solo una recompensa espiritual, es también una guía que nos ayuda a discernir sus planes, incluso en medio de las pruebas más difíciles. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me sucede esto?, podemos aprender a cuestionarnos con una perspectiva diferente. ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Este cambio en nuestra forma de pensar no solo trae paz a nuestro corazón, sino que también nos llena de valentía y nos fortalece para enfrentar cualquier situación con fe. Hoy quiero animarte a tomar un paso hacia esta transformación. Haz un compromiso personal. Identifica un pensamiento negativo que haya estado afectándote y reemplázalo con una promesa de la palabra de Dios. Por ejemplo, si el temor te invade, recuerda lo que nos dice el Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Mientras reflexionas sobre este mensaje, te invito a compartir esta declaración poderosa. Hoy decido renovar mi mente con la verdad de Dios. Hazlo con fe, proclamando que estás listo para permitir que Él transforme tu vida desde lo más profundo de tu ser. No olvides que al compartir este mensaje con otros, ayudas a que la palabra de Dios alcance más corazones. Juntos podemos ser luz en un mundo lleno de oscuridad y desesperanza. La verdadera transformación comienza en nuestra mente, y hoy puede ser el día en que tomes la decisión de seguir su voluntad perfecta. Número 2, Filipenses 4:8. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos dejó un recordatorio fundamental para mantener una vida centrada en Dios. En Filipenses 4:8 escribió: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas palabras no son solo un consejo sabio, son una guía espiritual para enfocar nuestra mente en aquello que glorifica a Dios. Pensar en lo verdadero nos lleva directamente a la palabra de Dios, que es la única verdad absoluta en un mundo lleno de mentiras. Meditar en esta verdad nos permite anclarnos en su fidelidad y en sus promesas, eliminando las dudas que el enemigo siembra en nuestra mente. Además, Pablo nos invita a reflexionar en lo honesto y lo justo, un llamado a examinar si nuestros pensamientos están alineados con la justicia divina.
Este ejercicio implica detenernos cuando surgen críticas, juicios o resentimientos y preguntarnos si esos pensamientos honran a Dios o edifican a quienes nos rodean. Pensar en lo puro y lo amable es especialmente importante en un mundo que constantemente nos expone a lo impuro y negativo. Este versículo nos recuerda que debemos cuidar lo que permitimos entrar en nuestra mente, ya sea a través de lo que vemos, escuchamos o leemos. Nuestra mente es un espacio sagrado dedicado a Dios y debemos protegerla con intencionalidad. Finalmente, Pablo nos insta a meditar en todo lo que es de buen nombre, aquello que trae gloria a Dios. Aunque es fácil dejarnos llevar por preocupaciones o errores del pasado, este versículo nos invita a enfocar nuestra atención en las bendiciones que recibimos a diario, en los atributos de Dios y en la esperanza que Él nos ofrece. Este pasaje es un desafío constante. Elegir pensamientos que nos acerquen más a Dios, que nos llenen de gratitud y que nos inspiren a vivir una vida que refleje su amor y su verdad. ¿Estás listo para aceptar esta invitación y permitir que tus pensamientos sean el comienzo de una transformación divina? La manera en que pensamos influye profundamente en nuestras palabras y acciones, moldeando la realidad que vivimos. Lo que meditas con regularidad se convierte en la base de lo que hablas y haces. Y tus palabras tienen un impacto poderoso, pueden construir o derribar. Por eso, centrarnos en aquello que glorifica a Dios nos ayuda a cultivar un espíritu de gratitud y adoración constante, recordando que nuestro Señor es digno de alabanza en todo momento. La naturaleza humana, sin embargo, tiende a enfocarse en lo negativo. Es fácil caer en un ciclo de preocupaciones, miedos o críticas hacia nosotros mismos. Pero las Escrituras nos ofrecen una alternativa práctica: cambiar el enfoque de nuestra mente. Cuando elegimos conscientemente pensar en lo que edifica, en lo que es noble y digno, experimentamos una paz sobrenatural y empezamos a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva celestial. Este cambio de mentalidad no es instantáneo, requiere dedicación y perseverancia. Día tras día enfrentamos decisiones sobre dónde poner nuestra atención. Tal vez sea una crítica que hemos recibido, una situación difícil en el trabajo o un recuerdo doloroso. Sin embargo, cuando optamos por meditar en lo verdadero, lo justo y lo puro, permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de percibir el mundo. El apóstol Pablo no escribió estas palabras como un ideal inalcanzable, sino como una guía práctica para nuestra vida cristiana. Él mismo enfrentó desafíos y pruebas, pero su mente permaneció fija en lo eterno. Esto nos demuestra que, independientemente de las circunstancias, podemos escoger nuestros pensamientos. Incluso en medio de la adversidad, siempre hay algo por lo que podemos alabar a Dios, algo que inspire fe y esperanza. Poner en práctica lo que Filipenses 4:8 nos enseña no solo afecta nuestra mente, sino también nuestras emociones y acciones. Cuando nuestra mente está alineada con pensamientos edificantes, experimentamos la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, nuestras acciones empiezan a reflejar esa paz y nuestras vidas se convierten en un testimonio viviente de su gracia y amor. Dios nos creó con la capacidad de dirigir nuestros pensamientos, y este versículo nos muestra cómo hacerlo de manera que lo glorifique. Al enfocarnos en lo verdadero, lo justo, lo puro y lo amable, no solo renovamos nuestra mente, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él. Este proceso puede ser desafiante, pero su recompensa es inmensa: una vida llena de propósito y plenitud en Cristo. Número 3, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él.
Esta afirmación en Proverbios 23:7 encierra una verdad profunda y transformadora. Nuestros pensamientos no son simples ideas pasajeras, sino reflejos de nuestra verdadera identidad. Aquello en lo que constantemente meditamos define cómo percibimos el mundo, influye en nuestras decisiones y, en última instancia, determina nuestro destino. Por eso es vital proteger los pensamientos que permitimos habitar en nuestro corazón. En las Escrituras, el corazón no se refiere únicamente al órgano físico, sino que simboliza el centro de nuestras emociones, deseos y pensamientos. Este versículo nos invita a examinar qué gobierna realmente nuestro interior. Si nuestros pensamientos están llenos de miedo, envidia o negatividad, inevitablemente esto se reflejará en nuestra vida. Sin embargo, si llenamos nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, nuestra vida será un espejo de su amor, paz y propósito. La conexión entre lo que pensamos y lo que somos es evidente. Pensemos, por ejemplo, en cómo un pensamiento negativo puede transformar nuestro estado de ánimo. Alguien que continuamente se dice a sí mismo: no soy suficiente, empezará a comportarse como si esa declaración fuera verdad, limitándose a sí mismo y alejándose de oportunidades que podrían cambiar su vida. Por otro lado, quien medita en la verdad de Dios, como fui creado a imagen de Dios, Génesis 1:27, caminará con seguridad, sabiendo que su valor proviene de su Creador. Proverbios 23:7 nos advierte que debemos ser cuidadosos con los pensamientos que permitimos arraigarse en nuestro corazón. Así como un río contaminado afecta todo lo que toca, los pensamientos tóxicos pueden dañar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Por eso es esencial purificar nuestra mente con la verdad de las Escrituras. Los pensamientos no son neutrales, son la raíz de nuestras acciones y con frecuencia moldean nuestro carácter. Cultivar pensamientos basados en la sabiduría divina prepara el terreno para una vida llena de propósito y bendición. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos o que nunca tendremos pensamientos negativos, pero sí significa que con la ayuda del Espíritu Santo podemos redirigir nuestra mente hacia lo que es bueno y edificante. ¿Cómo aplicar esta enseñanza de manera práctica? Comencemos identificando los pensamientos que más espacio ocupan en nuestra mente y elijamos reemplazarlos con la verdad de Dios. Este acto de fe y disciplina marcará la diferencia en nuestra relación con Él y en la forma en que vivimos cada día. La transformación de nuestra mente comienza con un acto de sinceridad y reflexión. Pregúntate: ¿mis pensamientos reflejan lo que Dios dice sobre mí? ¿Estoy meditando en su bondad y en el propósito que tiene para mi vida? ¿O permito que el temor y la inseguridad me controlen? Reconocer qué tipo de pensamientos estamos alimentando es el primer paso hacia una vida alineada con la voluntad divina. Identificar las ideas negativas o destructivas no es suficiente. Debemos reemplazarlas con las verdades que encontramos en su palabra. Por ejemplo, si te encuentras pensando que nunca saldrás de la situación en la que estás, recuerda lo que nos dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este pasaje no solo nos llena de esperanza, sino que nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto, incluso en los momentos de incertidumbre. Cultivar una actitud de gratitud también es clave en este proceso. La gratitud tiene el poder de transformar las pruebas más difíciles.
al centrarte en lo que Dios ya ha hecho por ti y en las bendiciones que te ha dado, tus pensamientos se alinean con su fidelidad y amor. Este cambio no solo trae paz, sino que también refuerza tu fe para enfrentar los desafíos que están por venir. Además, es esencial rodearte de influencias positivas que te animen a mantener tu mente fija en lo que glorifica a Dios. Esto incluye leer la Biblia diariamente, dedicar tiempo a la oración y buscar la comunión con otros creyentes. Las conversaciones edificantes y la conexión con personas de fe fortalecen nuestra mente y corazón, ayudándonos a meditar en lo verdadero, lo justo y lo puro. Es importante recordar que aunque no podemos controlar todas las circunstancias externas, sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Cada pensamiento que permitimos en nuestro corazón influye en nuestra vida espiritual. Al elegir conscientemente enfocarnos en lo que es noble, puro y lleno de esperanza, le decimos sí al propósito de Dios y no a las mentiras del enemigo. El Proverbios 23:7 nos desafía a ser intencionales con nuestra manera de pensar. Estos pensamientos son la raíz de nuestro carácter y nuestras acciones. Al meditar en la verdad divina y permitir que su palabra transforme nuestra mente, reflejamos su gloria y amor en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro corazón, lleno de pensamientos que honran a Dios, se convierte en terreno fértil donde su propósito puede crecer plenamente. Número 4, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo describe la lucha espiritual que se libra en nuestra mente. Aunque el enemigo no tiene control directo sobre nosotros, intenta infiltrarse con mentiras, temores y dudas que, si no se enfrentan, pueden alejarnos del propósito de Dios. Pablo nos enseña que debemos capturar estos pensamientos y someterlos a la autoridad de Cristo. Imagina tu mente como una ciudad fortificada. Los pensamientos negativos y el miedo son como enemigos que buscan infiltrarse y tomar control. Pero Dios nos ha provisto armas espirituales para defendernos. Pablo escribe en 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas son patrones de pensamiento equivocados que hemos permitido que se enraícen en nuestra mente. El primer paso para derribar estas fortalezas es identificarlas. Esto requiere un examen honesto de nuestros pensamientos. Pregúntate: ¿este pensamiento glorifica a Dios? ¿Me acerca a su propósito o me aleja de él? Si constantemente piensas que no eres útil para Dios debido a tus errores pasados, estás permitiendo que una mentira tome raíces. Pero la verdad está en Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Capturar cada pensamiento y someterlo a Cristo no significa ignorar nuestras luchas, sino enfrentarlas con la verdad de la palabra de Dios. Es un acto de fe y disciplina espiritual. Cada vez que un pensamiento contrario a la verdad de Dios cruce por tu mente, tienes la opción de detenerlo y reemplazarlo con las promesas bíblicas. Si piensas que estás solo, recuerda Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo también nos enseña la importancia de la humildad. Derribar toda altivez implica renunciar a pensamientos que intenten exaltar nuestras dudas o miedos por encima de lo que Dios ha prometido. Es un recordatorio constante de que nuestra victoria no está en nuestras fuerzas, sino en nuestra dependencia absoluta de Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez
cómo tus pensamientos pueden influir directamente en tu relación con Dios y en el camino que Él tiene preparado para ti. Cuando permitimos que el orgullo, la autosuficiencia o la falsa idea de que podemos manejarlo todo sin su intervención llenen nuestra mente, cerramos la puerta al poder transformador de Cristo. Reconocer nuestra completa dependencia de Él es el primer paso para experimentar una renovación profunda en nuestra vida. Esta renovación no ocurre de manera pasiva, es un compromiso activo de buscarlo en oración y meditar en su palabra. Cada vez que lees la Biblia, estás llenando tu mente con verdades que te fortalecen y te equipan para enfrentar los desafíos espirituales. Es como afilar una espada antes de entrar en combate. No puedes usar aquello que no tienes. Por eso, memorizar las Escrituras y guardarlas en tu corazón es esencial para discernir y resistir los ataques del enemigo. El apóstol Pablo nos advierte también sobre los argumentos y razonamientos humanos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Estos pueden parecer lógicos desde una perspectiva terrenal, pero a menudo contradicen su voluntad. Por ejemplo, podrías pensar: si no me ocupo de esto yo mismo, nadie lo hará. Sin embargo, esta actitud va en contra del principio de confiar plenamente en la provisión de Dios. Para contrarrestar estos pensamientos, recordemos Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña que la dependencia total en Dios no solo nos alinea con su voluntad, sino que también nos da paz y dirección. Llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo es un esfuerzo continuo. No se trata de esperar pasivamente a que desaparezcan las dudas o los temores, sino de enfrentarlos activamente con las verdades de la palabra de Dios. Es similar a un soldado en el campo de batalla que no solo defiende su posición, sino que también captura a sus enemigos. Cuando sometemos nuestros pensamientos a Cristo, nuestra mente comienza a alinearse con su plan perfecto. Esto trae claridad, fuerza y la capacidad de tomar decisiones guiadas por su sabiduría divina. A medida que practicas este principio, notarás cómo tus emociones y acciones comienzan a reflejar esa transformación interior. Una mente renovada produce palabras llenas de gracia, decisiones fundamentadas en la fe y una actitud de gratitud que impacta a quienes te rodean. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos recuerda que la batalla espiritual se libra principalmente en nuestra mente. Pero no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo y de su palabra como armas poderosas para derribar fortalezas y someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Número 5, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este hermoso versículo del libro de Isaías encapsula una promesa divina que trasciende nuestras circunstancias. No se trata de una paz superficial o temporal, sino de una paz completa que surge de una mente y un corazón firmemente enfocados en Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, esta paz es un regalo que solo puede provenir de Él. Dios promete mantenernos en esta paz cuando perseveramos en nuestra confianza hacia su carácter y fidelidad. La palabra perseverar implica esfuerzo continuo y dedicación. No es simplemente un acto momentáneo, sino un compromiso diario de mantener nuestra atención en Dios, incluso cuando las distracciones y los desafíos intentan desviar nuestro enfoque. En momentos de dificultad
Es natural que la ansiedad quiera tomar el control de nuestra mente, pero Isaías nos asegura que si elegimos fijar nuestra mente en Dios, Él nos dará esa paz perfecta. Esto no significa que los problemas desaparecerán, pero sí que enfrentaremos las dificultades con calma y confianza. Un ejemplo claro de esta paz se encuentra en la vida de Jesús. Durante las tormentas literales y figurativas que enfrentó, Jesús permaneció en calma, confiando plenamente en el Padre. En Mateo 8:24 leemos cómo, mientras sus discípulos estaban aterrados por una tormenta en el mar, Jesús dormía profundamente. Esa paz interior no era el resultado de las circunstancias, sino de su fe inquebrantable en Dios. Así también nosotros, en medio del caos y la incertidumbre, podemos experimentar esa misma paz cuando aprendemos a fijar nuestra mente en Él. En un mundo que compite constantemente por nuestra atención, mantenernos enfocados en Dios puede parecer un desafío, pero este esfuerzo vale la pena, porque en Él encontramos la verdadera paz y la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. ¿Estás dispuesto a renovar tu mente y experimentar la transformación que solo Dios puede traer? Estamos rodeados constantemente de distracciones, noticias alarmantes, presiones laborales y las preocupaciones del día a día con nuestra familia. Sin embargo, Isaías 26:3 nos ofrece una solución clara y poderosa: centrar intencionalmente nuestra mente en Dios. Esto implica sumergirnos en su palabra, reflexionar en sus promesas y buscarle a través de la oración constante. Cuando nuestras mentes están llenas de su verdad, las mentiras y el desánimo que el enemigo intenta sembrar pierden fuerza. Por ejemplo, frente a temores sobre lo que viene, podemos recordar las palabras de Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos reafirma que, aunque no siempre entendamos sus caminos, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Confiar en Dios significa entregarle nuestros temores y ansiedades. Muchas veces nuestra falta de paz nace de intentar controlar aquello que está fuera de nuestro alcance, pero al depositar nuestras cargas en Él, encontramos un descanso profundo y verdadero. Como dice el Salmo 55:22: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Este acto de confianza no solo nos libera, sino que también nos recuerda su soberanía sobre toda situación. Reconocer la soberanía de Dios es esencial, no solo en tiempos de prueba, sino también en los momentos de abundancia. Es fácil olvidar que la gratitud es una herramienta fundamental para mantener nuestra mente enfocada en Él. Agradecer por sus bendiciones y provisión fortalece nuestra fe y nos permite experimentar su paz, una paz que no depende de las circunstancias externas. Filipenses 4:7 describe esta paz como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No es un sentimiento efímero, sino una realidad tangible para quienes depositan toda su confianza en Él. Esto no significa ignorar las dificultades o pretender que no existen. Más bien, se trata de enfrentarlas con la certeza de que Dios camina a nuestro lado. Salmo 23:4 nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cultivar una relación cercana con Dios es la clave para experimentar esta paz. Esto implica buscarle diariamente, no solo en los momentos difíciles, sino también en nuestra rutina cotidiana. A medida que lo hacemos, nuestra confianza en Él crece y nuestra mente se entrena para buscar su rostro en todo momento. Isaías 26:3 nos enseña
que la paz perfecta no es una emoción pasajera, sino una promesa eterna para quienes eligen perseverar en su fe. Al confiar en Dios y mantener nuestra mirada fija en su carácter, encontramos una paz que trasciende todo entendimiento humano, una paz que nos fortalece incluso en las tormentas más intensas. Número 6, Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este poderoso mensaje de Isaías 55, 8, 9 nos invita a confiar plenamente en la sabiduría infinita de Dios, recordándonos que sus planes están mucho más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. A menudo enfrentamos situaciones que parecen no tener sentido, pérdidas inesperadas, decisiones complicadas o sueños que no se concretan como lo imaginamos. Es natural preguntarnos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? Sin embargo, este pasaje nos desafía a adoptar una perspectiva diferente. Nos recuerda que nuestra visión humana es limitada, mientras que los pensamientos de Dios abarcan toda la eternidad. Él ve lo que nosotros no podemos y actúa de maneras que trascienden nuestra comprensión. En los momentos de incertidumbre, es común que queramos tener el control. Deseamos respuestas rápidas, soluciones claras y caminos rectos. Pero Isaías 55, 8, 9 nos anima a soltar esa necesidad de control y a descansar en la soberanía de Dios. Sus pensamientos son más altos porque Él conoce el principio y el fin, los detalles que aún no entendemos y el propósito que se oculta tras cada circunstancia. Un ejemplo perfecto de esto es la vida de José, el hijo de Jacob. Vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, su vida parecía una sucesión de desgracias. Pero en el plan de Dios, cada paso tenía un propósito. Lo que desde una perspectiva humana parecía injusto, en los ojos de Dios era parte de un plan mucho más grande. Así, José llegó a ser instrumento de bendición para muchos, cumpliendo los propósitos divinos. Cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, recordemos que su perspectiva es eterna y su propósito es siempre bueno. Él tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen caóticas. Este pasaje nos invita a confiar plenamente en que sus caminos son perfectos, aunque no siempre podamos verlo en el momento. Al final, José fue elevado a una posición de gran influencia en Egipto, salvando no solo a su familia, sino también a muchas naciones de la hambruna. Durante sus años de prueba y sufrimiento, probablemente no comprendía el propósito detrás de sus experiencias. Sin embargo, más tarde pudo proclamar con convicción: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Este pasaje nos enseña que cuando confiamos plenamente en Dios, podemos descansar en su sabiduría infinita. Aunque los caminos que tomemos puedan parecer oscuros o difíciles de entender, Dios los utiliza para llevarnos a cumplir su propósito divino. Incluso los momentos más dolorosos de nuestra vida son moldeados por sus manos para nuestro bien y su gloria. Aceptar esto requiere humildad. Muchas veces nuestra propia lógica, orgullo o planes personales nos impiden rendirnos por completo a la voluntad de Dios. Es precisamente en esos momentos que debemos recordar que nuestra perspectiva es limitada, mientras que la de Dios es eterna e infinita. Al rendirnos, no solo descansamos en su soberanía, sino que también permitimos que su propósito se cumpla plenamente en nuestra vida. Este versículo también nos invita a confiar en los tiempos de Dios. A menudo queremos respuestas rápidas
y soluciones inmediatas, pero el Señor opera según su calendario perfecto. Un ejemplo claro está en el Evangelio de Juan, cuando Jesús esperó antes de ir a resucitar a Lázaro. A los ojos de los que estaban allí parecía que había llegado tarde, pero su intención era revelar un milagro que glorificara al Padre de una manera aún mayor. Para nosotros, esto significa que incluso cuando sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta, Dios está trabajando en los detalles. Sus pensamientos son más altos porque Él sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros y cuándo es el momento adecuado. Además, este pasaje nos anima a liberar nuestras preocupaciones y el estrés que surge de intentar entenderlo todo. Cuando confiamos en que Dios está al control, experimentamos una paz que supera cualquier lógica humana. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Incluso en momentos de incertidumbre, podemos recurrir a Isaías 55, 8, 9, para recordar que, aunque no comprendamos el panorama completo, Dios lo ve todo. Cada desafío, cada retraso y cada giro inesperado son parte de su plan perfecto. Esta confianza nos permite vivir con fe, sabiendo que nuestras vidas están en las manos del Creador del universo, quien obra todas las cosas para nuestro bien. Quiero invitarte a dar un paso más profundo en tu fe hoy. Haz clic en el botón para unirte a una comunidad única, donde compartimos enseñanzas profundas, apoyo mutuo y el amor de Cristo. Sé parte de algo especial y crece junto a otros en la búsqueda de la verdadera paz que solo Dios puede dar. Únete ahora y experimenta la diferencia. Número 6, Jeremías 29:11. Planes de paz y esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo del libro de Jeremías es una poderosa afirmación del amor, la soberanía y el cuidado de Dios hacia su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Es una promesa de esperanza eterna que nos asegura que aunque no comprendamos completamente nuestras circunstancias, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El contexto de este versículo es clave para entender su profundidad. Israel estaba en exilio, lejos de su tierra, enfrentando dificultades e incertidumbre. En ese momento crítico, Dios, a través del profeta Jeremías, les recordó que no estaban olvidados. Sus planes seguían siendo de restauración, paz y un futuro lleno de esperanza. La frase pensamientos de paz y no de mal refleja el corazón de Dios hacia nosotros. El término hebreo shalom usado aquí no solo implica la ausencia de conflicto, sino un estado de bienestar completo, físico, emocional y espiritual. Dios desea que vivamos en plenitud, en armonía con Él y su propósito para nuestras vidas. Esto no significa que estaremos exentos de desafíos. Al igual que los israelitas enfrentaron el exilio, nosotros también atravesamos temporadas de pérdida, enfermedad o incertidumbre. Sin embargo, este versículo nos asegura que incluso en medio de las dificultades, Dios está trabajando en un plan mucho mayor para nuestro bien. Confía en que el Dios que diseñó los cielos y la tierra tiene también un diseño perfecto para ti. Su paz y su propósito son inquebrantables. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Él y permitir que transforme tu vida? En medio de las pruebas más difíciles, Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios siempre tiene un plan para nuestra vida, uno que trasciende las circunstancias inmediatas. En esos momentos de incertidumbre es común preguntarnos: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto?
Este pasaje nos invita a confiar en que aunque no veamos todo el panorama, Dios sí lo ve. Él está trabajando en cada detalle, moldeándonos conforme a su propósito. Un claro ejemplo de esta verdad es la historia de Ruth. Tras la pérdida de su esposo y enfrentando un futuro lleno de dudas, decidió permanecer al lado de su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Aunque no sabía cómo se resolverían sus problemas, su fe y lealtad la condujeron a formar parte del linaje de Jesús, el Salvador del mundo. Este relato demuestra que los planes de Dios son mucho más altos y perfectos de lo que podríamos imaginar, utilizando incluso nuestras temporadas más oscuras para cumplir su voluntad. Este versículo también nos da una perspectiva de esperanza. La frase "el fin que esperáis" nos recuerda que Dios no solo planea paz para nosotros, sino que nos llama a vivir con la expectativa de su fidelidad. Esta esperanza no es un simple optimismo, sino una confianza sólida en el carácter y las promesas de Dios. Es importante entender que esta esperanza no depende de nuestras circunstancias. En el mundo, la esperanza suele estar ligada a momentos positivos, pero la esperanza en Dios permanece firme aún en las tormentas de la vida. Es como un ancla que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. Jeremías 29:11 también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Sus planes para nosotros no solo implican su acción soberana, sino también nuestra participación activa. En los versículos siguientes, Jeremías 29:12-13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto nos enseña que confiar en los planes de Dios requiere un compromiso personal. Buscarle en oración, rendirnos a su voluntad y caminar en obediencia. La confianza en los planes divinos también implica dejar atrás nuestras expectativas humanas. A menudo nos frustramos porque las cosas no salen como las imaginamos, pero este pasaje nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Como dice Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Soltar nuestras preocupaciones y sueños en sus manos es un acto de fe que trae paz y renovación a nuestro espíritu. Aunque soltar el control puede ser un desafío, cuando lo hacemos, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jeremías 29:11 es un recordatorio de que no caminamos solos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, lleno de esperanza y restauración. Aunque no siempre entendamos el camino, podemos confiar en que Él nos lleva hacia un futuro lleno de su amor y paz. Esta confianza nos da seguridad y nos permite disfrutar de la plenitud de su plan perfecto. Número 7, Salmo 37:5, confía en el Señor y Él obrará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Estas palabras del Salmo 37:5 contienen una verdad fundamental de nuestra fe. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor con total confianza, Él actúa a nuestro favor. Este versículo nos invita a un acto de fe total, dejando en sus manos nuestras preocupaciones, decisiones y futuro. El término encomendar tiene un significado profundo en su contexto original hebreo. Implica trasladar, rodar nuestras cargas hacia alguien más. Es como si Dios nos estuviera diciendo: pasa tus ansiedades y planes a mis manos, confía en que yo puedo manejarlos. Este acto de entrega no es debilidad, sino una muestra de fe en la soberanía y bondad de Dios.
El Salmo 37, escrito por David, aborda temas como la injusticia y el éxito aparente de los malvados. En lugar de preocuparse o inquietarse, David nos anima a confiar plenamente en el Señor. Encomendar nuestro camino a Dios no es solo un consejo, es un llamado a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y descansar en su provisión divina. Este camino abarca cada área de nuestra vida, nuestras relaciones, sueños, temores y decisiones. Cuando entregamos todo a Dios, no solo encontramos paz, sino también el gozo de caminar en la plenitud de su voluntad. Su guía nos sostiene en cada paso, recordándonos que Él es fiel y que su propósito siempre es bueno para nosotros. ¿Estás listo para confiar plenamente en Él? Cuando enfrentamos desafíos en nuestras relaciones, decisiones, sueños y problemas diarios, muchas veces sentimos que llevamos una carga pesada. El Salmo 37:5 nos invita a no cargar estas dificultades solos, sino a confiar plenamente en que Dios tiene un propósito específico para cada paso que damos. A menudo tratamos de manejar las situaciones según nuestras propias capacidades, pero esto nos deja agotados y frustrados. Sin embargo, cuando elegimos entregar nuestro camino a Dios, experimentamos una paz que supera todo entendimiento, dejando atrás el peso de nuestras preocupaciones. Un ejemplo profundo de esta enseñanza lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis 12, Dios le ordenó: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Sin tener certeza de su destino, ni conocer lo que le deparaba el futuro, Abraham decidió confiar en Dios y obedeció su llamado. Como resultado, Dios cumplió su promesa, convirtiéndolo en el padre de una gran nación. Este acto de confianza nos demuestra que cuando ponemos nuestras vidas en manos de Dios, Él obra de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Es importante destacar que esta confianza no significa que todo sucederá según nuestro tiempo o nuestras expectativas. El plan de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Muchas veces, su obra en nuestras vidas requiere periodos de espera, transformación interna y crecimiento espiritual. La confianza en Dios es el núcleo de este versículo. Confiar en Él no implica ignorar los problemas, sino reconocer que su poder y sabiduría son mucho mayores que nuestras limitaciones. Esta confianza se cultiva mediante una relación íntima con Él, conociendo su carácter y su fidelidad a lo largo de la historia y en nuestras propias experiencias. Para entregar nuestro camino al Señor, debemos soltar el control de nuestras propias agendas y planes. Esto no significa dejar de esforzarnos o planificar, sino someter todo a su dirección divina. Es un acto diario de entrega, un recordatorio constante de que nuestras vidas pertenecen a Dios y no a nosotros mismos. El Salmo 37:5 también nos llama a actuar con fe. Encomendar nuestro camino no es una invitación a la pasividad, sino un llamado a avanzar con confianza, sabiendo que Dios está guiando cada decisión y cada paso. Este versículo también nos enseña la importancia de la paciencia. La obra de Dios en nuestras vidas no siempre es inmediata. Muchas veces su respuesta es un proceso que requiere tiempo y perseverancia. Sin embargo, podemos estar seguros de que Él está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver claramente. Como dice el Salmo 27:14, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, experimentamos libertad. Ya no necesitamos cargar con el peso de nuestras decisiones o miedos, porque Dios se convierte en nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra guía.
Su fidelidad es evidente en cada detalle de nuestra vida, desde las cosas más pequeñas hasta los momentos más significativos. Número 8, Proverbios 3, 5, 6. Confianza total en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje de Proverbios es una joya de sabiduría que nos insta a confiar plenamente en Dios, alejándonos de la tentación de depender exclusivamente de nuestra propia comprensión y habilidades limitadas. Es un llamado a rendir cada aspecto de nuestra vida a su dirección divina. El versículo comienza con una instrucción clara: confía en el Señor con todo tu corazón. La palabra todo es clave. Dios no nos pide que confiemos en Él solo en ciertas áreas de nuestra vida o cuando enfrentamos dificultades. Nos llama a confiar en Él completamente, sin reservas. Esto requiere una fe profunda, una que no esté basada en nuestras emociones o circunstancias, sino en su carácter inmutable y su fidelidad eterna. Confiar en Dios no es un acto pasivo, requiere acción. Implica entregar activamente nuestras preocupaciones, planes y decisiones a Él. Enfrentamos una inclinación natural a buscar soluciones rápidas basadas en nuestro entendimiento limitado, pero Proverbios nos advierte: no te apoyes en tu propia prudencia. Aunque nuestra prudencia puede ser útil en algunos contextos, es insuficiente para guiarnos a través de los caminos complejos de la vida. Pensemos en las veces que hemos tratado de resolver problemas por nuestra cuenta, solo para encontrarnos atrapados en un ciclo de frustración y ansiedad. Este versículo nos ofrece una alternativa. En lugar de depender de nuestra sabiduría limitada, podemos confiar en la sabiduría infinita de Dios. Su comprensión trasciende el tiempo, las circunstancias y las limitaciones humanas. Al reconocerlo en todos nuestros caminos, Él promete enderezar nuestras veredas, guiándonos hacia su propósito perfecto. El pasaje "reconócelo en todos tus caminos" es un llamado a integrar a Dios en cada rincón de nuestra vida. Muchas veces nos acercamos a Él únicamente en los momentos de crisis, pero este versículo nos desafía a buscar su presencia constantemente. Esto incluye nuestras relaciones personales, decisiones laborales, planes financieros y proyectos futuros. Reconocer a Dios implica acudir a Él en oración, meditar en su palabra y ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. La promesa que sigue, y Él enderezará tus veredas, nos asegura que al rendir nuestra vida al Señor, Él se encargará de dirigirnos por sendas rectas. No significa que el camino será siempre sencillo o exento de dificultades, pero sí que será el correcto, aquel que nos conduce al propósito que Dios ha diseñado para nuestra existencia. La historia de Noé es un ejemplo perfecto de esta enseñanza. En un tiempo donde la humanidad estaba sumida en la corrupción, Dios le encomendó a Noé la construcción de un arca para preservar a su familia y a los animales del diluvio. Aunque la instrucción parecía insensata desde un punto de vista humano, Noé confió en el Señor y obedeció su dirección. Gracias a esa fe y obediencia, él y su familia fueron salvados y Dios cumplió su plan a través de ellos. Este pasaje también nos recuerda la importancia de la humildad. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón requiere admitir que no somos autosuficientes. Implica renunciar a la falsa idea de que podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida y aceptar que necesitamos la guía divina. Esta confianza también está íntimamente ligada a la paciencia. Frecuentemente
Anhelamos respuestas rápidas a nuestras oraciones o soluciones inmediatas a nuestros problemas. Sin embargo, confiar en Dios incluye esperar su tiempo perfecto, como Isaías 40:31 nos asegura. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para vivir de acuerdo con Proverbios 3, 5, 6, es útil reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde tendemos a depender más de nuestra propia lógica que de la dirección divina. Podrían ser nuestras decisiones financieras, nuestras relaciones o nuestros planes futuros. Al identificar estas áreas y entregarlas al Señor, comenzamos a experimentar su paz y su guía. En esos momentos de incertidumbre podemos recordar promesas como la de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras refuerzan nuestra fe y nos inspiran a confiar plenamente en su plan. Proverbios 3, 5, 6 nos ofrece un modelo para vivir una vida centrada en Dios. Al rendirle todo nuestro corazón, reconocer su presencia en cada aspecto de nuestra existencia y dejar de depender de nuestra propia comprensión, encontramos una paz, una guía y una provisión que solo Él puede dar. Aunque este camino no sea siempre fácil, es el único que conduce a la plenitud y al propósito eterno que Dios ha preparado para nosotros. Número 9, Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este versículo, lleno de profundidad y poder, nos invita a detenernos intencionalmente para reflexionar y conectarnos con Dios en medio de las tormentas y el bullicio de la vida. Es un recordatorio de que, aunque el mundo parezca estar fuera de control, Dios sigue siendo soberano, digno de nuestra confianza y completamente capaz de obrar en nuestro favor. El Salmo 46 es un canto de seguridad y confianza en Dios, escrito probablemente en un tiempo de gran tribulación para Israel. En los versículos anteriores, el salmista describe un panorama caótico: montañas que se desploman, mares que rugen y reinos que tiemblan. Pero en medio de este caos emerge una imagen distinta: un río que trae alegría a la ciudad de Dios, una afirmación de que Él está presente con su pueblo, inmutable y poderoso. Este versículo nos llama a experimentar una quietud que no implica inactividad, sino una calma interior que surge al reconocer que Dios es quien tiene el control. Cuando descansamos en su soberanía, encontramos paz en medio del desorden y la certeza de que Él está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no lo entendemos plenamente. Esta invitación a estar quietos es una oportunidad para realinear nuestro corazón y mente con su voluntad, recordando que su plan es perfecto y que Él es nuestra fortaleza en cualquier circunstancia. Estar quietos no se trata únicamente de una pausa física, sino de un llamado a calmar las tormentas internas, dejar de lado nuestras ansiedades, nuestra necesidad de control y nuestras luchas constantes. Esta quietud no implica pasividad ni apatía, sino una entrega completa ante Dios, reconociendo que Él es quien dirige y sostiene todas las cosas. Es una invitación a descansar en su suficiencia y soltar nuestras propias fuerzas. La segunda parte del versículo, y conoced que yo soy Dios, nos lleva a un entendimiento más profundo. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de una experiencia viva y personal con su amor, su fidelidad y su poder. Este conocimiento nos llena de confianza y nos lleva a adorarle, recordándonos que Él está actuando, incluso cuando no lo vemos. En nuestra vida diaria
nos encontramos con momentos de incertidumbre y preocupación, una situación familiar difícil, un problema laboral o dudas sobre lo que vendrá. Nuestro instinto natural es apresurarnos a buscar soluciones, hacer planes a toda prisa o caer en un ciclo de ansiedad. Pero este versículo nos enseña que antes de actuar debemos detenernos y dirigir nuestra mirada hacia Dios. Un ejemplo de esta quietud lo encontramos en la historia de los israelitas frente al Mar Rojo. En Éxodo 14, cuando el ejército de Faraón se acercaba, el pueblo temió profundamente. Sin embargo, Moisés les aseguró: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. En ese momento de confianza y quietud, Dios abrió el mar, mostrando su poder para salvar. Este evento nos recuerda que estar quietos ante Dios no significa rendirse, sino confiar activamente en su capacidad de obrar en nuestro favor. La frase "seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra", nos recuerda que aunque nuestras perspectivas puedan parecer limitadas, el plan de Dios trasciende fronteras. Su gloria se manifiesta en toda la creación. Este entendimiento nos da una visión más amplia de nuestras circunstancias, recordándonos que nuestros problemas, aunque importantes, forman parte de un propósito divino mayor. Para aplicar este versículo en nuestra vida diaria, podemos establecer momentos intencionales de quietud en medio de nuestras rutinas agitadas. Al detenernos para orar, meditar en su palabra y reflexionar sobre su fidelidad, experimentamos una renovación espiritual que nos da fuerza y serenidad. La práctica de estar quietos también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. Aunque deseamos respuestas inmediatas, debemos recordar que Él actúa con precisión y en su tiempo perfecto. Aprender a esperar en Él nos lleva a depender más profundamente de su guía y provisión. Esta quietud también nos ayuda a discernir con claridad su voz. En el bullicio del día a día es fácil perder de vista su dirección, pero cuando elegimos detenernos y escuchar, recibimos paz y guía directamente de su Espíritu Santo. Salmo 46:10 nos ofrece una perspectiva transformadora. En lugar de sucumbir ante las dificultades, podemos detenernos, reconocer la soberanía de Dios y confiar en que Él está obrando en nuestro beneficio. Este acto de quietud no solo trae paz a nuestras vidas, sino que también fortalece nuestra fe y nos prepara para ser testigos de su poder y su gloria. Al elegir estar quietos y conocer que Él es Dios, encontramos refugio en su presencia y nos unimos al cántico de toda la creación, proclamando su grandeza. Es un acto de adoración, una afirmación de fe y una oportunidad para experimentar la plenitud de su amor y su poder. Número 10, Mateo 11:28-30. Venid a mí y hallaréis descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este llamado de Jesús es una invitación a acercarnos a Él con nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestro agotamiento. Él no solo ofrece descanso físico, sino una paz profunda para nuestras almas. En un mundo lleno de exigencias y tensiones, estas palabras nos recuerdan que podemos encontrar alivio verdadero y duradero en su presencia. Al tomar su yugo, descubrimos que su carga es ligera y que en Él hallamos fortaleza para cada día. Es una invitación a una relación íntima con el Salvador, quien nos guía con amor y misericordia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje del Evangelio de Mateo
nos presenta una invitación amorosa y profunda de Jesús. Encontrar descanso, alivio y paz en medio de las cargas que enfrentamos diariamente. Es un mensaje lleno de esperanza, dirigido a aquellos que sienten el peso de sus luchas, preocupaciones y responsabilidades. Jesús comprende plenamente las cargas que llevamos. Estas pueden ser físicas, emocionales o espirituales y abarcar desde preocupaciones por el futuro, rupturas en nuestras relaciones, la presión de cumplir expectativas o el peso del pecado que nos abruma. En ningún momento Jesús minimiza estas cargas, sino que las reconoce con compasión y nos ofrece una solución. Venid a mí. Esta invitación es universal y no excluye a nadie. Sin importar nuestra situación o trasfondo, Jesús nos llama a acercarnos a Él. Sin embargo, este llamado requiere una respuesta de nuestra parte. Tomar la decisión de buscarlo, confiar en que Él puede aliviar nuestras cargas y entregarle nuestras preocupaciones con fe. La promesa que Jesús ofrece es asombrosa: y os haré descansar. Este descanso no es simplemente físico, sino una paz profunda que llena el alma, calma nuestras tormentas internas y trasciende cualquier circunstancia. En un mundo donde muchas veces se confunde descanso con inactividad, Jesús nos enseña que el verdadero descanso proviene de una relación íntima con Él. Además, nos invita a tomar su yugo y aprender de su ejemplo. El yugo, en el contexto de la agricultura, es un instrumento que une a dos animales para trabajar juntos. Jesús utiliza esta imagen para mostrarnos que al tomar su yugo, caminamos junto a Él, compartimos nuestras cargas y aprendemos de su manera de vivir. El yugo que Jesús nos ofrece no es pesado ni opresivo. Es ligero porque Él lleva la mayor parte del peso. Esta invitación a aprender de mí es clave. Jesús no solo nos promete descanso, sino que nos llama a imitar su carácter. Nos señala dos virtudes esenciales: mansedumbre y humildad. La mansedumbre no significa debilidad, sino un espíritu tranquilo y controlado, incluso en medio de las pruebas. La humildad, por su parte, nos invita a depender de Dios y a servir a los demás con un corazón genuino. Cuando comenzamos a adoptar estas cualidades en nuestra vida, enfrentamos los desafíos de una manera distinta. En lugar de luchar solos o intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, aprendemos a confiar más en la guía de Dios y a depender de su fortaleza. Este proceso es continuo y requiere una entrega diaria, un crecimiento espiritual que se desarrolla con el tiempo. En una sociedad que constantemente nos exige más, estas palabras de Jesús son un bálsamo para nuestras almas. Nos recuerdan que no estamos solos y que no necesitamos cargar con todo el peso por nuestra cuenta. Al acudir a Él, encontramos descanso no porque los problemas desaparezcan, sino porque su presencia nos sostiene y su gracia nos renueva. Un ejemplo claro de este descanso se encuentra en María de Betania, quien, en lugar de preocuparse por las tareas del hogar, como su hermana Marta, eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su enseñanza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38-42, vemos cómo Jesús elogió la elección de María, afirmando que ella había escogido la mejor parte. Este relato nos enseña que aunque nuestras responsabilidades diarias son importantes, nuestra prioridad debe ser buscar el descanso y la guía en Jesús. La promesa de descanso para nuestras almas también nos recuerda que en Jesús encontramos la solución definitiva al mayor peso que llevamos: el pecado. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús nos ofrece perdón, reconciliación con Dios y libertad de toda condenación. Al aceptar esta gracia,
experimentamos una paz que el mundo no puede igualar. Para aplicar este pasaje en nuestra vida diaria, es importante reconocer nuestras cargas y entregárselas a Jesús en oración. Puede ser útil escribir o expresar en palabras algo como: Señor, estas son las cargas que llevo, te las entrego y confío en que tú me darás descanso. También debemos buscar su guía a través de la lectura de las Escrituras y mantener comunión constante con el Espíritu Santo. Al hacer esto, experimentaremos el descanso y la paz que Jesús promete a quienes confían en Él. Al aceptar el yugo que Jesús nos ofrece, aprendemos a movernos a su ritmo, sin apresurarnos ni quedarnos atrás, confiando siempre en la dirección que Él nos da. En ese caminar junto a Él, nuestras almas hallan el descanso que tanto necesitan. Mateo 11, 28, 30 nos invita a experimentar una relación transformadora con Cristo, recordándonos que no fuimos creados para llevar las cargas de la vida solos. Al acudir a Él, encontramos paz, renovación y fortaleza para enfrentar cada día. Su presencia revitaliza nuestras almas y convierte nuestro andar en un reflejo de su amor y su gracia. Número 11. Romanos 8:28. Todo obra para el bien según los planes de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este poderoso pasaje escrito por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos es una declaración contundente de la soberanía divina y de su habilidad para transformar incluso las situaciones más difíciles en herramientas para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Es una promesa que infunde consuelo y esperanza, especialmente en los momentos de incertidumbre y prueba. El versículo comienza con una afirmación categórica: y sabemos. Pablo no plantea una hipótesis ni una posibilidad, sino una certeza absoluta, basada en la fe y en la experiencia de caminar con Dios. Esta declaración no significa que todo lo que ocurre sea bueno por naturaleza, sino que Dios puede usar incluso las circunstancias más oscuras y dolorosas para moldearlas conforme a su plan perfecto. La promesa aquí no se dirige a todos, sino específicamente a quienes aman a Dios. Amar a Dios no se limita a emociones o palabras bonitas. Implica vivir en obediencia, buscar su voluntad y confiar en su dirección. Es una relación activa y comprometida con nuestro Creador. El bien mencionado en este versículo no siempre coincide con nuestra percepción de lo que es bueno. A menudo asociamos el bien con comodidad, éxito o la ausencia de problemas. Sin embargo, el bien del que habla Pablo está intrínsecamente ligado al propósito eterno de Dios, nuestra transformación a su imagen, nuestra preparación para cumplir nuestro llamado. Un ejemplo perfecto de esta verdad es la historia de José, hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado. José podría haber visto su vida como una cadena de tragedias. Pero al final, Dios utilizó cada una de esas experiencias para posicionarlo como líder en Egipto, desde donde pudo salvar a su familia y a miles más durante una gran hambruna. José mismo reconoció esta obra divina cuando dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Cuando enfrentamos dificultades, es común no entender cómo podrían resultar en algo positivo. En esos momentos debemos recordar que nuestra visión es limitada, mientras que Dios ve todo el panorama. Él conoce el principio y el fin, y está trabajando en cada detalle de nuestra vida para llevar a cabo su propósito. Este versículo también nos invita a confiar en el tiempo perfecto de Dios. A veces los resultados de su obra no son evidentes de inmediato,
Pueden pasar semanas, meses o incluso años antes de que entendamos cómo las piezas encajaron. Pero mientras esperamos, podemos descansar en la certeza de que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. La frase "conforme a su propósito son llamados" subraya que cada creyente tiene un lugar único en el plan divino. Este propósito no es algo que descubrimos por casualidad, sino que fue diseñado por Dios desde antes de nuestra existencia. Efesios 2:10 nos lo recuerda. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vivir según el propósito de Dios requiere rendirnos a su voluntad, confiando en su guía. Esto frecuentemente implica dejar de lado nuestros propios planes y permitir que Él nos muestre el camino. Romanos 8:28. También es una fuente de esperanza en medio del sufrimiento. Nos recuerda que, aunque el dolor y las dificultades son reales, no tienen la última palabra. Dios puede tomar incluso las experiencias más desgarradoras y usarlas para nuestro crecimiento y para glorificar su nombre. Como lo declara el Salmo 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aplicar este versículo en nuestra vida diaria significa desarrollar una actitud de confianza y gratitud. En lugar de enfocarnos en lo negativo, podemos elegir buscar cómo Dios está trabajando en medio de nuestras circunstancias, recordando que todo, absolutamente todo, se entrelaza en su diseño perfecto para nuestro bien y para su gloria. Esto no implica negar el dolor o ignorar nuestras luchas, sino enfrentarlas con la confianza de que Dios está trabajando en cada detalle de nuestra vida. Reconocer que nuestras cargas, sueños y preocupaciones están bajo el cuidado de un Dios amoroso nos abre la puerta a una paz que supera todo entendimiento. Esta paz nos permite avanzar con determinación, seguros de que cada paso que damos está guiado por su mano poderosa. Romanos 8:28 no es simplemente una promesa, es un recordatorio profundo de la naturaleza de Dios y de su amor constante por nosotros. Nos invita a vivir con la certeza de que, independientemente de las circunstancias, Dios está utilizando cada experiencia para cumplir su propósito perfecto. Incluso en los momentos más oscuros, Él transforma nuestras dificultades en oportunidades para crecer y nos prepara para el destino que ha planeado para nosotros. Número 12, Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo del libro de Isaías es un mensaje profundo de esperanza y restauración. Está dirigido a quienes sienten el peso del cansancio, la duda o la desesperanza, recordándoles que Dios no solo los sostiene, sino que les infunde nuevas fuerzas para seguir adelante. El capítulo 40 de Isaías comienza con un mensaje de consuelo para un pueblo que había sufrido exilio y adversidad. Dios les recuerda que Él es eterno, soberano y poderoso para restaurar y renovar a su pueblo. Este versículo, en particular, es una promesa que va más allá del tiempo y las circunstancias. Quienes esperan en el Señor encontrarán una fuente sobrenatural de fortaleza. Esperar en el Señor no significa cruzar los brazos y resignarse. En la Escritura, esperar implica una fe activa, una confianza total en su carácter y en sus promesas. Es un acto de entrega donde reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero que en Dios encontramos poder infinito. La imagen del águila utilizada por Isaías es poderosa. Las águilas son conocidas por su habilidad para volar alto, aprovechando las corrientes de aire para elevarse sin esfuerzo.
Esta metáfora ilustra cómo, al depender de Dios, Él nos eleva por encima de nuestras circunstancias, dándonos una perspectiva renovada y una fuerza que no proviene de nosotros mismos. El texto continúa diciendo: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras subrayan cómo Dios nos provee fortaleza constante, tanto en los momentos de grandes desafíos, cuando necesitamos correr con determinación, como en los periodos más tranquilos de la vida, donde simplemente caminamos paso a paso. Un ejemplo claro de esta renovación de fuerzas lo encontramos en la historia de Elías, relatada en 1 Reyes 19. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, Elías se encuentra completamente agotado física, emocional y espiritualmente. En su desesperación, incluso le pide a Dios que le quite la vida. Pero en su debilidad, Dios lo restaura, lo alimenta y lo renueva, dándole la fuerza necesaria para continuar su misión. Este relato nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, listo para fortalecernos y levantarnos. Esperar en el Señor también requiere paciencia. Muchas veces buscamos soluciones inmediatas, pero Dios opera en su tiempo perfecto. Durante estos periodos de espera, nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida, enseñándonos a confiar en que sus planes son siempre mejores que los nuestros, incluso cuando no comprendemos su obra completamente. La renovación que promete Isaías no es solo física, sino también emocional y espiritual. Y enfrentar pérdidas, conflictos o desafíos inesperados puede dejarnos agotados en lo más profundo de nuestra alma. Pero Dios nos ofrece una fuente inagotable de fuerza a través de su Espíritu Santo, su palabra y su presencia. Buscar esta renovación implica intencionalidad. Dedicar tiempo a la oración, meditar en las Escrituras o simplemente permanecer en silencio ante Él. A medida que lo hacemos, nuestras fuerzas se renuevan y nuestro espíritu encuentra esperanza y paz. Una lección esencial de este pasaje es la idea de movimiento continuo. Dios no nos llama a quedarnos en un lugar de inercia o desesperación, sino a avanzar, confiando en que Él nos sostiene, ya sea corriendo con valentía hacia el cumplimiento de un propósito o caminando con constancia en los días más ordinarios. Su fortaleza nos acompaña en cada paso del camino. Dios no nos asegura que evitaremos enfrentarnos a pruebas o adversidades, pero sí nos promete que nos dará la fortaleza necesaria para superarlas. Así como el águila que se eleva por encima de las tormentas, nosotros también podemos confiar en que Él nos guiará a través de cada dificultad. En Isaías 43:1 se nos invita a meditar en cómo enfrentamos los momentos de agotamiento y lucha. En lugar de confiar exclusivamente en nuestras propias fuerzas, podemos aprender a rendirnos ante Dios, permitiendo que sea Él quien nos renueve. Esto implica reconocer nuestra dependencia de Él y estar dispuestos a entregarle nuestras cargas y preocupaciones. Este pasaje también nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos y con los tiempos de Dios. La renovación de nuestra fuerza no siempre ocurre de inmediato, pero podemos tener la certeza de que Él está trabajando en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y moldeando nuestro carácter. En conclusión, Isaías 43 es una promesa de esperanza para quienes se sienten débiles o desanimados. Nos recuerda que al esperar en el Señor recibimos nuevas fuerzas para seguir adelante. Él nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos guía con su amor eterno. Es un llamado a confiar en su provisión y descansar en su capacidad infinita para sostenernos en cada etapa de la vida. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Estas palabras del apóstol Pablo a los filipenses están impregnadas de seguridad y esperanza. Este versículo nos recuerda que Dios, quien inició una transformación en nuestras vidas, no abandonará su obra. Su fidelidad nos asegura que llevará a cabo su propósito en nosotros hasta el día final. Pablo escribió estas palabras desde la prisión, un lugar que parecería contradictorio para hablar de esperanza y confianza. Sin embargo, su fe inquebrantable en Dios lo sostenía. Él sabía que la obra de Dios en la vida de los creyentes filipenses no dependía de las circunstancias externas, sino del poder y la fidelidad del Creador. La buena obra comienza con la salvación, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. En ese momento, Dios inicia un proceso continuo de transformación en nosotros, conocido como santificación, moldeándonos a la imagen de Cristo y desarrollando un carácter que glorifique a Dios. Este proceso no es fácil. Con frecuencia implica enfrentar retos, abandonar viejos hábitos y permitir que Dios refine nuestras prioridades. Sin embargo, este versículo nos garantiza que Dios no nos abandona. Incluso cuando fallamos, Él sigue obrando en nosotros, guiándonos y restaurándonos. Un ejemplo claro de esta perseverancia divina es la vida de Pedro. A pesar de haber negado a Jesús 3 veces, Pedro fue buscado y restaurado por Él. Jesús no solo lo perdonó, sino que lo comisionó para liderar su iglesia, mostrando que Dios nunca abandona su obra. La frase "hasta el día de Jesucristo" subraya que nuestra perfección será completa únicamente en su presencia. En esta vida enfrentaremos luchas y debilidades, pero el día en que estemos con Él, seremos transformados completamente, libres de pecado y llenos de su gloria. Este versículo también nos invita a confiar en los tiempos de Dios. Aunque deseemos resultados inmediatos en nuestro crecimiento espiritual, su obra se lleva a cabo con paciencia y precisión, asegurando que cada paso sea parte de su plan perfecto. Como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Además, Filipenses 1:6 nos anima a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. Recordando que todos estamos en un proceso, podemos mostrar más compasión y aliento hacia quienes nos rodean. En lugar de centrarnos en sus fallas, podemos reconocer cómo Dios está trabajando en sus vidas y animarlos a confiar en Él. Para aplicar este versículo en nuestra vida diaria, es útil reflexionar sobre las maneras en las que Dios ha trabajado en nosotros. Hacer una lista de momentos en los que hemos sentido su guía y fortaleza nos ayuda a recordar su fidelidad y a confiar en su obra futura. Este versículo también puede servir como una declaración de fe en momentos de duda o desaliento. Ante los desafíos o cuando sentimos que no avanzamos espiritualmente, podemos declararlo con confianza, sabiendo que su obra en nosotros no terminará hasta que esté completa. Dios no ha terminado su obra en mí. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos invita a confiar plenamente en la soberanía divina. Muchas veces nuestras preocupaciones sobre nuestras debilidades o limitaciones nos hacen pensar que podríamos frustrar los planes de Dios. Pero Filipenses 1:6 nos recuerda que la obra no depende de nosotros, sino de Él. Nuestra tarea es colaborar con su propósito, buscar su guía, obedecer su palabra y reconocer que el trabajo principal lo realiza Él. Este mensaje también nos llama a tener un corazón agradecido. Cuando entendemos que Dios está trabajando continuamente en nuestras vidas, respondemos con gratitud por su amor, su paciencia y su compromiso con nosotros. La gratitud nos mantiene enfocados en su gracia y nos impulsa a seguir avanzando en nuestra fe.
Filipenses 1:6 es un recordatorio poderoso de que Dios, quien inició la buena obra en nosotros, es fiel para completarla. No importa en qué etapa de nuestra vida espiritual nos encontremos, podemos estar seguros de que su obra continúa. En medio de los altibajos de la vida, su fidelidad nos guía hacia el día en que seremos perfeccionados en Cristo. Esta promesa nos llena de esperanza, confianza y un propósito para seguir adelante, sabiendo que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. Número 14, Hebreos 12, 1, 2. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En este pasaje de Hebreos, la vida cristiana se compara con una carrera. Es un llamado a perseverar, dejando atrás todo lo que nos impide avanzar y a fijar nuestra mirada en Jesús, nuestra guía y fortaleza. El versículo comienza mencionando una nube de testigos, refiriéndose a los héroes de la fe del capítulo anterior, como Abraham, Moisés y Rahab. Sus vidas, marcadas por una fe inquebrantable, nos inspiran a mantenernos firmes en nuestra carrera. Aunque ellos no fueron perfectos, su fe los sostuvo y su ejemplo nos alienta a perseverar. La instrucción inicial es clara: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Al igual que un corredor debe liberarse de cualquier carga extra, nosotros debemos evaluar nuestras vidas y soltar aquello que nos aleja de Dios, ya sean preocupaciones, distracciones o prioridades equivocadas. Esto requiere honestidad y determinación para acercarnos más a Cristo. El pecado, en cambio, representa un obstáculo directo que nos desvía del camino correcto y rompe nuestra comunión con Dios. Este versículo nos anima a enfrentar y abandonar el pecado, no con nuestras propias fuerzas, sino mediante el poder del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir en santidad. La frase "corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante" enfatiza que la vida cristiana no es una carrera corta, sino una maratón. Requiere resistencia, dedicación y un compromiso constante. Habrá momentos de gozo, pero también desafíos y pruebas. La paciencia aquí no implica resignación, sino una firme determinación de avanzar, confiando en que Dios camina con nosotros en cada paso. El enfoque principal está en puestos los ojos en Jesús. Así como un corredor mantiene la vista fija en la meta, nuestra vida cristiana debe estar centrada en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. No solo inicia nuestra relación con Dios, sino que también la lleva a la perfección. Su vida es un modelo de perseverancia y obediencia, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con su sacrificio, Jesús mostró una obediencia total al Padre, soportando el sufrimiento por nuestra salvación. Su victoria nos da la certeza de que también podemos superar los desafíos al confiar en Él. Un ejemplo claro de esta carrera de fe es el apóstol Pablo. En Filipenses 3:14 Pablo escribe: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su vida refleja cómo la perseverancia y la confianza en Dios nos llevan a alcanzar la victoria espiritual. A pesar de las pruebas, las adversidades y las tribulaciones, Pablo se mantuvo firme en su fe en Cristo y perseveró hasta el final. Su vida nos enseña que ser fiel a Dios vale cada sacrificio. Aplicar Hebreos 12:1-2 a nuestra vida diaria
implica tomar decisiones conscientes para avanzar en nuestra relación con Dios. Esto puede significar identificar aquello que nos impide crecer espiritualmente y entregárselo a Él en oración, dedicar tiempo para sumergirnos en su palabra y buscar la comunión con otros creyentes que nos alienten en nuestro caminar de fe. Este pasaje también nos recuerda que no estamos solos en esta carrera. Una nube de testigos, nuestros hermanos en la fe, y por encima de todo, la presencia de Jesús nos acompañan en cada paso. Este aliento nos da fuerzas para enfrentar momentos de duda o debilidad, sabiendo que Dios nos sostiene y nos fortalece. Caminar con paciencia también implica reconocer que el crecimiento espiritual es un proceso que requiere tiempo. A menudo deseamos resultados inmediatos, pero este versículo nos enseña que el propósito de Dios se cumple a través de un camino de transformación. Cada paso que damos, cada desafío que enfrentamos y cada victoria que logramos son parte de la obra divina que Dios realiza en nosotros. En resumen, Hebreos 12:1-2 nos llama a vivir nuestra fe con perseverancia y propósito. Nos recuerda que aunque la carrera pueda ser ardua, nunca estamos solos y contamos con la promesa de la victoria en Cristo. Al liberarnos de todo peso, correr con paciencia y mantener nuestra mirada fija en Jesús, encontramos la fortaleza para seguir adelante y cumplir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Número 15, Juan 14:6. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este poderoso mensaje encapsula la esencia del cristianismo. Jesús no solo nos señala el camino, Él mismo es el camino hacia Dios, el único que puede reconciliarnos con el Padre y darnos vida eterna. Este versículo nos desafía a abrazar plenamente esta verdad y a caminar con confianza hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hasta este punto hemos reflexionado sobre cómo renovar nuestra mente, confiar en Dios, mantenernos firmes en la fe y enfrentar la vida con esperanza basada en sus promesas. Todo esto se centra en una verdad central: Jesús es la fuente de todo. En un mundo lleno de falsas promesas y verdades relativas, Él se presenta como el único camino hacia la plenitud, la única verdad que transforma nuestras vidas y la fuente de vida eterna. Te invito ahora a unirte a una comunidad que busca crecer en Cristo. Da un paso más profundo en tu relación con Jesús y en tu crecimiento espiritual. Haz clic en el botón Hazte miembro y forma parte de una comunidad especial donde compartimos esta búsqueda del camino, la verdad y la vida. Como miembro, te unirás a un grupo que se apoya mutuamente, aprende juntos y anhela encontrar la paz y el propósito que solo Jesús puede ofrecer. Este es un espacio donde encontrarás reflexiones profundas que guiarán tu crecimiento espiritual, acceso exclusivo a contenido diseñado para fortalecer tu fe y enfrentar los desafíos con la perspectiva de Cristo. Una comunidad cálida y acogedora donde no estarás solo, sino rodeado de personas que, como tú, desean vivir en el propósito de Dios. Imagina formar parte de un grupo que comparte tus valores, tus luchas y tus deseos espirituales. Serás inspirado por otros creyentes y al mismo tiempo una fuente de fortaleza para ellos. Es una oportunidad única para profundizar en tu fe y ser parte de algo más grande. Haz clic ahora y da este paso transformador en tu caminar con Jesús. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Agradezco sinceramente que hayas llegado al final de este mensaje. Esto no es un simple logro, sino una muestra de tu compromiso con tu crecimiento espiritual en Cristo. Cada instante
que dedicas a reflexionar en su palabra y a buscar su presencia es una semilla que dará frutos abundantes en tu vida. Este camino con Jesús no siempre será sencillo, pero puedo asegurarte que vale cada esfuerzo. Él promete que si permanecemos en Él, daremos mucho fruto. Evangelio de Juan 15:5. Al comprometerte con este viaje espiritual, estás diciendo sí a la vida abundante y eterna que Él ha preparado para ti. Queridos hermanos y hermanas, recordemos siempre que Dios nunca abandona la obra que ha comenzado en nosotros. Aunque enfrentemos pruebas, desafíos o incluso momentos de debilidad, su fidelidad es nuestra fortaleza y su promesa nuestra esperanza. Él nos renueva, nos guía y moldea nuestro carácter cada día. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo han visto la mano de Dios obrando en sus vidas? ¿Qué versículo de la Biblia les da fuerzas en los momentos difíciles? Los invito a dejar sus reflexiones y testimonios en los comentarios. Si este mensaje ha tocado su corazón, no olviden darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite palabras de ánimo hoy. Suscribirse al canal también es una gran forma de mantenerse conectados con más mensajes inspiradores. Gracias por acompañarnos y que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.